Bienvenidos a esta nueva clase. En la misma vamos a ver algunas características de un filum sumamente importante que vamos a estudiar, que es el filum Molusca, que debido a la diversidad, digamos, de clases que encontramos en el mismo, amerita que reforcemos algunos conceptos claves. Eh, Paso a compartir pantalla para que veamos algunas generalidades. Es un grupo muy heterogéneo. Tenemos organismos terrestres, como por ejemplo los caracoles pulmonados o las babosas, pero la gran mayoría de los organismos que integran este filum son acuáticos, ya sea que vivan en el mar o en agua dulce. Como vemos en esta gráfica, hay enorme variedad de formas, pero básicamente se distinguen porque tienen una cubierta o concha calcárea que los protege. Esa cubierta está hecha de carbonato de calcio, eh, muestra una variedad enorme de formas, colores, diseños, increíble. Inclusive, bueno, hay toda una rama de la ciencia que es la malacología, que se encarga de estudiar, digamos, los moluscos, y habitan, bueno, todos los mares, desde mares tropicales hasta mares de zonas frías, enorme plasticidad evolutiva, enorme radiación evolutiva. Son organismos sumamente antiguos, digamos, el filum es muy antiguo, ya data, digamos, de la era paleozoica, del periodo cámbrico. Estamos hablando de más de 500 millones de años que hace que están sobre la Tierra, y son excelentes fósiles guía. Acá tenemos distintas variedades. Tenemos los que no tienen concha calcárea, no tienen cubierta calcárea, que tienen una forma, digamos, vermiforme, que se llaman aplacoforos. Tenemos aquellos que tienen muchas piezas calcáreas, es decir, una concha calcárea dividida en distintas partes, más específicamente 8 partes u 8 placas. Entonces estamos hablando de los poliplacoforos, quiere decir que tienen muchas conchas. Después tenemos aquellos que tienen, digamos, una concha calcárea generalmente en forma arrollada o enrollada, en forma cónica. Estamos hablando de los gasterópodos. Gasterópodo significa pies en el estómago, y son lo que sean todos los caracoles, ¿no? Ya sean marinos o terrestres, pulmonados, con branquias, aquellos gasterópodos que han perdido en el curso de la evolución la concha calcárea, es decir, las babosas. Después tenemos aquellos que tienen una sola pieza formando la concha calcárea. Estamos hablando de los monoplacóforos, eh, que vamos a ver representados solamente por una sola especie, que es considerada un fósil viviente, que es la especie neopilina. Después tenemos aquellos que tienen una forma como de colmillo de elefante o colmillo de perro o diente de perro. Estamos hablando de los escafópodos. Es una concha, digamos, cónica, curva, abierta en los dos extremos, y que la especie representativa es Dentalium o diente de perro. Después tenemos aquellos que tienen dos conchas o dos placas formando esta cobertura. Al ser dos conchas o dos valvas, decimos que se llaman bivalvos. Y aquí tenemos las almejas, las ostras, las vieiras. Muchas son utilizadas obviamente para la gastronomía, ¿no es cierto? Y muchas también son perlíferos, es decir, que en muchas ostras también se forman perlas. Y después tenemos el grupo, digamos, más evolucionado, más conspicuo, más activo, que son los cefalópodos, ¿no? Pies en la cabeza. Y aquí tenemos los pulpos, los calamares, las sepias, el nautilus. Como vemos, un grupo sumamente diverso y, como ya dijimos, adaptado a todos los hábitats, con muchísimos nichos ecológicos, con muchísima diversidad y radiación adaptativa. Básicamente, para su mejor estudio, los zoólogos hablan de el molusco hipotético ancestral, es decir, un molusco que vivió en los mares
cámbricos, y que sirve mucho para ilustrar el plan básico estándar de un molusco. Obviamente que después vamos a ver que hay distintas variedades. Hay moluscos, por ejemplo, que carecen de concha calcárea, por ejemplo, los pulpos. Sin embargo, esto sirve para estudiar las generalidades, digamos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos básicamente tres piezas centrales. Una concha calcárea, que a manera de escudo protege la segunda parte básica, que es la masa visceral. La masa visceral obviamente incluye al estómago, al intestino, a las branquias, al sistema reproductor, al sistema excretor, al sistema circulatorio, es decir, todas las partes blandas que forman la masa visceral, que como dijimos está protegida por este escudo dorsal, que es la concha calcárea, secretada justamente por un tejido que es el manto, que es, digamos, el tejido que secreta a la concha calcárea. Y después tenemos, obviamente, un pie reptante, en este caso forma como una suela plana, ventral, obviamente, que le permite movilizarse. Vamos a ver que ese pie ha sufrido un montón de transformaciones. Por ejemplo, en los cefalópodos se transforma en los tentáculos de los cefalópodos. Tenemos en la mayoría de los casos una cabeza, en anterior obviamente, con un órgano exclusivo de los moluscos, que es la rádula. La rádula vendría a ser como una lengua quitinosa. Es una lengua que hace protusión, que está llena de minúsculos, microscópicos dientes que hacen las veces de rallador. Recordemos que muchos de estos son micrófagos, es decir, que raspan aquellas algas que crecen sobre las piedras. Muchos de los moluscos viven en la zona intermareal, en la zona entre mareas, sobre rocas. Así que bueno, es muy importante y exclusivo de este filum este órgano, la rádula, que después vamos a ver fotos microscópicas de estos dientes microscópicos. Tenemos un sistema digestivo, ¿no es cierto? Tenemos, que inicia con la boca, un corto esófago, un estómago. Ese estómago está bañado por glándulas, como nuestro, obviamente. Estas glándulas digestivas se llaman hepatopáncreas, porque hacen las veces de páncreas y de hígado. Un intestino de longitud variable, un recto y un ano. Aquí en la parte posterior tenemos como esta galería que se llama cavidad del manto o cavidad paleal. En esta galería se alojan las branquias. Aquí tenemos las branquias en forma de penacho y obviamente que las branquias, como en todo organismo acuático, son las estructuras respiratorias. Estas estructuras obviamente tienen que estar en íntimo contacto con el agua, entonces estas branquias están regadas por una corriente de agua que la atraviesa. Esa corriente de agua deja en la branquia el oxígeno y retira el dióxido de carbono. La corriente entra por la parte superior de la branquia, baña la branquia, perdón, entra por la parte inferior, baña la branquia y se retira por la parte superior. Al retirarse lleva consigo también los productos del sistema digestivo, es decir, la materia fecal. Recordemos que estos organismos son celomados, obviamente, y son triblásticos. Ya estamos en organismos triblásticos. El celoma es bastante pequeño. Recordemos que el celoma es una cavidad y esta cavidad aloja al sistema circulatorio. Entonces hablamos de un celoma pericárdico, es decir, que rodea todo lo que es el sistema circulatorio. Este sistema circulatorio consta de un corazón que tiene, como vemos, aurículas, ventrículo, y tiene una pequeña y corta aorta. ¿Por qué una corta aorta? Porque el sistema circulatorio es abierto. ¿Qué quiere decir? Que el líquido circulatorio, en este caso la hemolinfa, no corre adentro de vasos, sino que es abierto, es decir, que baña directamente a todos los órganos. Entonces, el sistema circulatorio abierto
implica que aquí esta hemolinfa baña a todos estos órganos que están en la masa visceral. Esa hemolinfa después es recogida, obviamente, otra vez por algunas, por venas que lo llevan a la branquia. En la branquia este sistema circulatorio, digamos, se oxigena y una vez oxigenado va a este corazón que lo único que hace es propulsarlo. Entonces tenemos cavidades abiertas. Este espacio se llama hemocele. Cele quiere decir cavidad. Tenemos un corazón que consta de dos aurículas y un ventrículo, y tenemos una corta aorta, porque dijimos que aquí directamente el hemolinfa baña a los órganos. Hay un circuito, obviamente, esa hemolinfa se vuelve a oxigenar a la branquia, vuelve al corazón que lo propulsa y así. Tenemos acá gónadas, la mayoría son eh, eh, dioicos, digamos, tienen sexos separados en distintos organismos, obviamente. Acá tenemos las gónadas vuelcan las gametas también a este celoma, y esas gametas son llevadas al exterior por los nefridioporos. Tenemos obviamente un sistema excretor formado por nefridios. Estos nefridios, por ejemplo, acá el nefrostoma, es como un embudo que, digamos, aspira todos los residuos nitrogenados que se forman acá que van a parar acá el celoma. Ese nefrostoma, obviamente, digamos, filtra todos los residuos nitrogenados, son conducidos por un metanefridio que tiene una longitud variable o túbulo nefridial, y después son volcados o excretados o evacuados por este nefridio poro, ¿no? Como su nombre lo dice, es un poro nefridial. Después tenemos un conducto nefridial y después tenemos un embudo nefridial. Todo lo que sea nefridio tiene que ver con todo lo que es excretor. Recordemos que muchos de estos organismos son carnívoros, entonces tienen muchísimos residuos nitrogenados, ¿no? Producto del metabolismo de los aminoácidos. Entonces, bueno, es muy importante también este sistema. Después tenemos un sistema nervioso muy primitivo, muy básico, que consta de un anillo nervioso que rodea al esófago. Entonces decimos que es un anillo nervioso periesofágico, y de él parten a posterior cordones nerviosos. Dos pares de cordones nerviosos. Un par que es visceral, ¿no? Que inerva todo lo que es el intestino y el estómago, y otro par que es pedal, que inerva el pie rectante. Obviamente que tenemos, muchos tienen, digamos, tentáculos llenos de quimiorreceptores, muchos tienen órganos del equilibrio, como estatocitos, muchos tienen aquí unos órganos de los sentidos especial que se llaman ofradio, que es para catar o detectar, digamos, el grado de turbidez, el grado de osmolaridad de las corrientes de agua. Entonces, aquí tenemos el molusco hipotético ancestral. Vamos a ver que el resto de las clases son variaciones de este plan estándar o de este plan básico. Como vemos aquí, esta, digamos, sería la taxonomía. Aquí tenemos, obviamente, las 7 clases que están descritas ampliamente en el apunte que ustedes tienen de clase. Pero bueno, ahora vamos a ver un poquito estas presentaciones, ¿no? Fíjense, dijimos que molusca quiere decir molus, que significa cuerpo blando. Obviamente invertebrados, celomados, la mayoría con simetría bilateral, hay algunos que no tienen simetría, no son segmentados y tienen este cuerpo básicamente cubierto por una concha calcárea que cubre una masa visceral. Muy abundantes. Aquí tenemos, ven que es del molusco hipotético ancestral, que recién lo describimos, con la rádula en la parte anterior y las branquias en la parte posterior, se derivan
todas las clases, ¿no? Las 7 clases. Quitones, bivalvos, gasterópodos, o caracoles, y cefalópodos. Como vemos aquí, todos tienen eh, un tubo digestivo con boca y ano. Muchos tienen concha calcárea. Esto negro sería la concha calcárea, en el caso de los quitones dividido en 8 piezas. En el caso de los bivalvos son 2 valvas. Fíjense que en el caso de los bivalvos, este pie se ha convertido como un pie, digamos, excavador con forma de hacha. En el caso de los gasterópodos, fíjense que es bien dorsal, es cónico, se ha elevado. Y en el caso de los cefalópodos, como este calamar, esta concha se ha hecho interna, no es externa, sino que es interna y se llama pluma. Acá tenemos, bueno, los pulpos son cefalópodos sumamente inteligentes, astutos, con una vista similar a la nuestra, con una inteligencia promedio a la de un perro. Pueden, digamos, encontrar la salida en distintos laberintos que hacen los zoólogos para estudiar su comportamiento, ¿no? En general, los moluscos, ¿dónde viven? Dijimos, en casi todos los hábitats, desde las profundidades, hasta 3.000 metros de profundidad, hasta algunos que son terrestres, viven en altitudes de hasta 4.000, 5.000 metros de altitud, y en todos los mares del mundo, ¿no? Desde las zonas polares hasta las zonas tropicales. Como bien dijimos, tienen el pie muscular, la concha calcárea secretada por un tejido subyacente que se llama manto, un órgano de alimentación muy particular que es la rádula. Aquí vemos una fotografía, una microfotografía de la rádula, que dijimos que son partes o piezas quitinosas que se encargan de raspar, digamos, los distintos sustratos. Está, digamos, esa rádula apoyada sobre una lengua que se llama odontóforo, que tiene distintos músculos, y eso hace que esta lengua pueda protruir, ¿no es cierto? Acá vemos el molusco hipotético ancestral estándar. Aquí vemos en rojo todo lo que sería sistema circulatorio y también sistema respiratorio, porque aquí también está la branquia expuesta en la parte posterior. Tenemos las 2 aurículas, el ventrículo y esta corta aorta, porque dijimos que la hemolinfa baña a toda la masa visceral. Tenemos aquí en verde el sistema digestivo, la boca con la rádula, un corto esófago, el estómago con sus glándulas accesorias, el hepatopáncreas, un intestino de longitud variable, un recto y un ano. El ano abre en la cavidad del manto, encima de la branquia. Entonces, para que no se contamine la branquia con los productos de desecho, la corriente incurrente entra por la parte inferior y sale por la parte posterior, arrastrando consigo todos los desechos del sistema digestivo y también los desechos del sistema excretor, y también en época de reproducción, las gónadas, y también el dióxido de carbono resultantes del metabolismo. Acá en violeta tenemos la concha, que dijimos que es una estructura calcárea de carbonato de calcio, secretado por un tejido subyacente que es el manto. Aquí tenemos en celeste el celoma, que es pequeño, dorsal, y que aloja a todo lo que es el corazón. Por eso decimos que es un celoma pericárdico. Tenemos en amarillo las gónadas, masculinas y femeninas en distinto pie, es decir, que son dioicos. La mayoría tienen reproducción externa, es decir, que desovan y la fecundación se produce en el agua, pero algunos, como por ejemplo los cefalópodos, tienen reproducción interna. Aquí tenemos en azul todo lo que es digestivo, ¿no es lo que es sistema nervioso, un anillo de ganglios periesofágicos y 2 pares de cordones nerviosos que corren por ventral y de anterior a posterior.
tenemos este pie, que es como una suela reptante, que en el caso de los cefalópodos se ha dividido, se ha escindido en 8 o 10 tentáculos. 8 tentáculos si hablábamos de los pulpos, o 10 si hablamos de los calamares. Bueno, todo esto lo estuvimos diciendo, que el pie muestra una enorme plasticidad evolutiva, y se ha ido transformando como pie excavador, por ejemplo, en el caso de los bivalvos. La reproducción, dijimos obviamente que es una reproducción sexual. En algunos dijimos que puede haber una fecundación interna. En muchos casos hay paquetes de espermatozoides que se llaman espermatoforos, que son sacos o estructuras llenas de espermatozoides. En el caso de los pulpos, estos paquetes de espermatoforos, el macho extrae los paquetes de espermatoforos y con un tentáculo especial llamado ectocótilo lo introduce en la cavidad del manto de la hembra, en donde obviamente están las gónadas femeninas. Las clases monoplacoforos, una sola concha, en forma cónica, como un sombrerito chino. Poliplacoforos, una concha dividida en varias placas, más específicamente 8 placas imbrincadas, como las tejas de un tejado, y son los quitones. Escafópodos, conchas en forma de colmillo, también llamado diente de perro o colmillo de elefante. Gasterópodos, todos los que son caracoles, marinos, terrestres y también las babosas. Bivalvos, formados por 2 valvas, que se articulan entre sí, tienen como un engranaje que se articulan entre sí, se abren y se cierran, y acá tenemos las ostras, los mejillones, las almejas. Y cefalópodos no tienen concha calcárea externa, y si la tienen, es muy pequeña y es interna. La única excepción acá en los cefalópodos que sí tienen concha calcárea externa es el Nautilus, que es un verdadero fósil viviente, que después vamos a ver un video. Entonces acá tenemos monoplacoforo, una sola concha, una sola especie viviente, Neopilinia, que vive en mares muy profundos, pero muy profundos, de más de 5.000, 6.000 metros de profundidad. Entonces no son muy conocidos. Desde el punto de vista ecológico no se conoce mucho, justamente porque es muy difícil encontrarlos. Quitones. Fíjense la variedad de quitones. Tienen, dijimos, estas 8 placas. La concha se divide en 8 placas. Tiene un pie reptante o una suela reptante que hace como un vacío y se fija en las rocas y soportan estoicamente, digamos, el oleaje, porque viven en las zonas intermareales, en todas las costas de mares templados y cálidos. Son muy gregarios, viven juntos, y tienen fecundación externa, obviamente. Escafópodos, o diente de perro, o colmillo de elefante, fíjense, son excavadores, viven enterrados en la arena o en el fango, tienen este pie con forma de hacha que les permite enterrarse, tiene como estos pequeños tentáculos que rodean en la boca, y obviamente que son alimentadores de filtro, ¿no es cierto? Son micrófagos, o se alimentan, son arenícolas, se alimentan de diminutos organismos que están enterrados, digamos, en la arena. Tiene obviamente unas branquias muy pequeñas, aquí vemos la cavidad del manto, y son excelentes fósiles. Bivalvios, hermosos, las almejas, los mejillones, las ostras, todos estos son células fotosensibles, y bueno, en general son bastante bentónicas, es decir, viven apoyadas en el fondo, tienen movimientos muy limitados y bueno, son muy, muy bellas, ¿no? Los bivalvos. Muchos son perlíferos, por ejemplo, la especie Pinctada margaritífera da unas perlas preciosas, ¿no? Las perlas en realidad son una respuesta del sistema inmunológico a alguna partícula que ha caído, como puede ser un grano de arena, que ha caído ahí en el manto, entonces el manto comienza a secretar como capas concéntricas de nácar, que lo van rodeando a esta partícula intrusa o foránea,
Entonces de ahí, después de bueno, mucho tiempo, se forma una bella perla, ¿no? Solamente los bivalvos con esta capa nacarada, que en realidad es una capa, es una de las tres capas de la concha calcárea, es la capa más interna, con brillo iridiscente, es el que forman las perlas. Gasterópodos, una clase muy, muy, muy diversa. Fíjense en todo tipo de conchas calcáreas aquí, que sirven de protección. Este, eh, ven, muchos tienen esta forma cónica, tienen esta abertura, la mayoría de las veces este giro, este crecimiento es de estrógero, y esta abertura se abre a la derecha. ¿Ven? Acá vemos una que se llama peine de Venus, quizás en la antigüedad lo utilizaban como peine, ¿no? Y son bellísimos. O sea, aquí encontramos las formas más lindas, caprichosas, coloridas, variadas, heteromorfas de todos los moluscos. Recordemos que entre los gasterópodos tenemos, dijimos, formas sin concha calcárea, estamos hablando de las babosas. Muchas babosas marinas, este es un nudibranquio, son bellísimas, son preciosas, tienen un sistema muy particular de reproducción que es fecundación hipodérmica, que digamos esto es el pene, y literalmente el macho clava el pene en cualquier parte del cuerpo de la hembra y le inyecta los espermatozoides, por eso se dice que es hipodérmica, ¿no? Acá tenemos otros gasterópodos, fíjense, eh, muy resistente el carbonato de calcio como para formar estas estructuras duras y resistentes que soportan muy bien la presión. Y acá tenemos los cefalópodos, dijimos que este es el único cefalópodo viviente que aún conserva una concha calcárea externa. Tiene este bandeado característico, tipo así manchas café con leche, y tiene entre 60 y 90 tentáculos, tiene muchísimos tentáculos, ese es el ojo, tiene una excelente natación, tanto en sentido vertical como en sentido horizontal, y bueno, viven en los mares, sobre todo el Océano Índico. Acá tenemos un cefalópodo, acá fíjense el pie, cómo eh, se ha adaptado, digamos, a este hábito que tiene de cazador, excelente nadador, y este pie se ha dividido o escindido, en el caso de los pulpos, en 8 piezas, que son los tentáculos. Estos tentáculos están llenos de ventosas con pie, y estas ventosas obviamente están repletas de receptores, sobre todo quimiorreceptores. Vendría a ser como el gusto y el olfato concentrado en estos quimiorreceptores. Tiene un cuerpo globoso, en ese cuerpo globoso se aloja la masa visceral y tiene sifones que son, digamos, como aberturas que les permite este movimiento de retropropulsión propio de los cefalópodos. Es decir, que como que tira un chorro de agua con violencia y entonces el animal sale propulsado a una buena velocidad. Recordemos que son muy astutos y que son cazadores, entonces tienen un metabolismo bastante elevado. Eh, Tienen un cerebro bastante desarrollado, protegido como por una cubierta cartilaginosa, y tienen un ojo sumamente evolucionado. Acá tenemos un calamar, el calamar gigante Architeutis, que es, bueno, alimento, digamos, de grandes peces, como por ejemplo orcas o cachalotes, y bueno, con sus tentáculos extendidos puede llegar a medir 16, 18 metros, obviamente en peligro de extinción, eh, y nadador de aguas profundas, ¿no? Bueno, esa sería una de las presentaciones que les quería mostrar, y aquí está la otra, aquí está la otra. Bueno, ubicándonos a dónde estamos, fíjense, todo lo que hemos estudiado, nosotros empezamos estudiando otro reino, el reino protista, este sería el reino animal, nosotros ya estudiamos los poríferos, ya estudiamos los nidiarios, ya estudiamos los platelmintos, ya estudiamos los nemátodos,
Eh, y acá faltarían, que no los, acá están los anélidos, que también ya los estudiamos, y aquí estamos estudiando los moluscos, ¿y qué nos faltaría? Nos faltaría sobre todo los artrópodos, los artrópodos que serían estos, donde están, cuando yo digo artrópodo incluyo obviamente a todos los insectos, todos los crustáceos, y el año próximo ustedes ya estudian los vertebrados, ¿ven? Esta sola rama, los vertebrados. Eh, entonces, bueno, acá describe cómo se formaron evolutivamente los moluscos, pero me interesa ver que ustedes tomen dimensión de la abundancia, ¿no es cierto?, de los moluscos. O sea que los moluscos acá serían estos, fíjense, que es el segundo filum o grupo de animales después de los artrópodos. Fíjense los artrópodos, ¿no? O sea, la abundancia que hay de artrópodos. En segundo lugar, estarían obviamente los moluscos, sumamente abundantes. Bueno, acá estábamos los que dijimos, 100.000 especies vivientes aproximadamente, más de 35.000 especies fósiles, o sea que son excelentes, digamos, elemento de estudio, objeto de estudio para los paleontólogos, ¿no? Y enorme radiación evolutiva. ¿Qué tenemos aquí? Un quitón. Un quitón. Aquí vemos las 8 placas imbrincadas. La primera es la cefálica, la última es la anal o caudal. Micrófagos, tienen rádula obviamente. Clase poliplacófora, muy gregarios. Clase escafópoda, o diente de perro, colmillo de elefante, abiertos en los dos extremos. Es una concha bastante, digamos, tiene esta forma cónica, curvada, levemente curvada, longitud variable. La especie Dentalium, muy representativa, arenícolas, viven enterrados, son muy buenos excavadores, y obviamente el pie se ha transformado, digamos, en esta forma de hacha o de pala justamente para excavar. Bivalvos, 2 valvas que se encuentran, digamos, articuladas en una zona que se llama charnela. Esa zona tiene un ligamento que mantiene las valvas juntas y tiene como dientes y alveolos que impiden que la valva se desplace en forma, digamos, se deslice en forma lateral. También muchos de ellos viven enterrados, entonces tienen estos sifones por donde entra y sale el agua. En este caso, en el caso de los bivalvos, las branquias tienen doble función. Les sirve no solamente para respirar, es decir, para el intercambio de gases, sino también para digerir. Hacen como una especie de función de filtro o de sedazo, porque recuerden que estos animales son alimentadores de filtro, es decir, que tienen que filtrar el agua, entonces esa agua es filtrada en las branquias, y de ahí, de las branquias, obtienen el alimento que lo conducen después por una serie de canales a la boca y al estómago, al intestino, al recto y al ano. En este caso no hay rádula, no hay rádula, sí hay boca, pero no hay rádula, porque el filtro se produce en las branquias, o sea que las branquias tienen doble función. Obviamente que acá estamos hablando de reproducción externa. Acá vemos gasterópodos, en este caso es un gasterópodo sin concha externa, es un nudibranquio, de la misma, digamos, familia, de la misma, muy familiarizado, digamos, con las babosas. Estos nudibranquios son bellísimos, son marinos, obviamente, y son gasterópodos. Acá, como decimos, enorme radiación evolutiva. Esto podría ser la imagen de un libro de paleontología porque son amonites. Amonites, los amonitos vivieron toda la era paleozoica y mesozoica, y el único representante vestigial de este vasto grupo que se extinguió todo sería el Nautilus.
Acá tenemos la clase cefalópoda, justamente con dos nautilus, y un hermoso pulpo, donde podemos ver, fíjense, esta jiba, con J y B larga, una jiba, eh, que aloja obviamente toda la masa visceral. Acá tenemos el ojo, y acá podemos ver algunos tentáculos con las ventosas, que les sirve justamente para catar todo el terreno, la víctima, el agua y todo eso, ¿no es cierto? Bueno, entonces acá vimos las tres partes básicas, ¿no es cierto? Y acá vemos obviamente el dibujito, eh, que siempre está incluido, digamos, en algunos parciales, instancias de evaluación y EFI, donde mostramos las partes básicas, ¿no? En violeta, la branquia. En azul, todo lo que sea nefridial, el metanefridio, nefrostoma, el túbulo nefridial y el poro nefridial. En rojo, todo lo que sea sistema circulatorio. Este corazón, que forma parte de un sistema circulatorio abierto, que tiene dos aurículas, un ventrículo y una corta aorta. Acá en marrón pálido mostramos todo el sistema digestivo, el hepatopáncreas, el estómago, el esófago, el intestino y el ano. Acá en rojo está la rádula, y acá en negro estaría todo el sistema nervioso, este anillo nervioso periesofágico y los cuatro cordones ventrales. Dos cordones inervan todo lo que sea las vísceras, y otros dos cordones inervan todo lo que sea el pie. ¿Mm? Eh, el manto dorsal, obviamente, que secreta la concha. eh, los órganos respiratorios llamados branquias o tenidios, en forma así como de penacho, el tubo digestivo completo con boca y ano en lugares opuestos, el cordón nervioso obviamente siempre es ventral, la rádula que tiene multifunción. Acá vemos un detalle de la rádula con esta especie de lengua que se llama odontóforo, que puede salir, digamos, recuerden que ellos raspan muchas veces todo el alimento que está presente sobre las rocas, por ejemplo las algas. Y acá vemos un detalle al microscopio de la disposición de estos dientes quitinosos, mal llamados dientes, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de invertebrados, estas piezas quitinosas que forman la rádula. ¿No? Bueno, acá vemos el esquema general. Ven, acá tenemos estos órganos sensoriales llamados osfradios, que siempre se encuentran en las cercanías de las branquias, porque catan, valoran, digamos, la osmolaridad de las corrientes de agua, el grado de turbidez, digamos, el tamaño de las partículas y todo eso, ¿no es cierto? Acá vemos un detalle de la concha calcárea, que básicamente está formado por tres láminas. La más externa se llama periostraco, que está hecha de una proteína llamada conquiolina y que impide, digamos, que los ácidos del mar disgreguen a la concha, ¿no es cierto? Es decir, como que le da más estabilidad química a la concha, este baño de esta proteína llamada conquiolina que forma el periostraco. Después tenemos una capa intermedia, que ya sí está formada de materia inorgánica, de calcita, que se llama capa prismática, y después tenemos la capa más bella estéticamente, que es la capa nacarada, que también está formada de calcita, pero que tiene distinta orientación, distinta disposición geométrica, distinta forma de mineralización, y forma esta capa nacarada que tiene este brillo iridiscente. Y por debajo está el tejido que secreta, que es el tejido del manto. Acá vemos, dijimos, la formación de las perlas. Ven dónde se forma la perla, y esta perla está envuelta, digamos, en capas concéntricas de nácar, por la capa nacarada, obviamente, la capa más interna de la concha. Y dijimos que es una irregularidad que
en forma aleatoria ha caído, un grano de arena, una minúscula partícula de alimento, bueno, se ha formado obviamente la perla. Acá, bueno, también vemos, ven los quitones, ven con las valvas, el pie, la masa visceral, el ano, en la parte posterior, la cabeza, muy rudimentaria, en la parte anterior, bueno, muy sencillos. Los bivalvos, acá vemos con esto que se dice agallas, en realidad serían las branquias, ¿no? Que tienen esta doble función, obviamente que tienen boca, pero no tienen rádula, porque acá se forman como unos canales, como unas columnas de alimento que ha sido condensado después de que ha sido filtrado y pasa a la boca, de ahí pasa al intestino, al estómago y así. Acá vemos estos sifones que son como embudos circulares, son adaptaciones para que entre y salga el agua. Por el sifón incurrente entra el agua, baña las branquias y sale por el sifón escurrente. Acá vemos el pie que tiene forma de hacha, también estos son llamados pelecípodas, pele quiere decir hacha, o sea que es la clase bivalvia o pelecípoda. ¿Ven? Acá tenemos, obviamente, hay importantes músculos, ¿ven? Estos músculos, músculos aductores que mantienen a la concha cerrada, a veces cerrada herméticamente. Acá vemos a los gasterópodos que han sufrido una torsión de la masa visceral. ¿Qué quiere decir? En el curso de la evolución, toda la masa visceral ha rotado 180 grados. Ha rotado 180 grados la masa visceral de tal forma que el recto y el ano no quedan en la parte posterior, sino que quedan encima de la cabeza. Vuelvo a repetir. El sistema digestivo ha girado en U, de tal forma que el ano queda encima de la cabeza. Todo lo que es la cavidad del manto también queda en la parte anterior, a diferencia del molusco ancestral. Muchos de estos son terrestres, entonces ya no hablamos de branquia, hablamos de un pulmón, es decir, la cavidad del manto aloja a un primitivo pulmón. Todos aquellos que sean marinos siguen teniendo realmente branquias o ctenidios. Tienen dos pares de tentáculos y en uno de los pares de tentáculos se alojan los ojos. Y tienen este pie, ¿ven? En forma de suela reptante, aventral, lleno de glándulas mucosas, en el caso de aquellos caracoles terrestres. Bueno, acá tenemos cefalópodos, vemos la anatomía interna. Muchos tienen cerca del ano tienen unas glándulas de tinta. Estas glándulas de tinta liberan obviamente esta tinta que tiene la función de crear así como un método de desorientación o de confusión en la víctima o en el predador, sobre todo en el predador. Porque digamos, para poder huir, ¿no es cierto? Forman como una nube de tinta que desorienta al potencial predator. Como vemos, este es un calamar porque tiene 10 brazos. En realidad hablamos de 8 tentáculos más 2 brazos. 8 tentáculos más 2 brazos, o sea que en total forma 10 tentáculos. Y tiene además como esta aleta, estas aletas, ¿no es cierto?, en la parte anterior, estas aletas que también le permiten nadar. Y vemos una concha interna. Esta concha interna se llama pluma, y tiene así como una apariencia como cartilaginosa. Bueno, respiración abierta, a excepción de los cefalópodos, que es cerrada. Locomoción muy variada, en el caso de pulpos, calamares, sepias y nautilus en forma de tentáculos. En el caso de las bivalvos no tienen mucha locomoción, pero sí son excelentes enterradores, digamos.
se entierran gracias a este pie en forma de hacha. Reproducción, bueno, dijimos que es sexual, obviamente. Eh, y acá, bueno, vemos distintos aspectos de la ecología, ¿no? Muchos son vectores de parásitos, como por ejemplo los del género Biompalaria, que vimos, ¿se acuerdan cuando vimos el filum nemátodos, que transmiten, digamos, son huéspedes intermediarios de algunas enfermedades, como por ejemplo de fasciola hepática o de Schistosoma manzoni. Este, Así que bueno. Y por último, la última que vamos a ver, eh, recuerden que todo esto está en el apunte. eh, esta presentación muy colorida. eh, Acá vemos, bueno, estos son nudibranquios, clase cefalópoda. Acá vemos calamar gigante, clase cefalópoda. Perdón, nudibranquio, clase gasterópoda. Calamar gigante, clase cefalópoda. Acá vemos esta almeja gigante, Tridacna gigas, que antiguamente se utilizaba como bañadera. Una de las valvas, recuerden que son bivalvos, una de las valvas se utilizaba en la antigüedad como bañadera para los niños. Y estamos hablando de organismos que llegan a pesar hasta media tonelada, ¿no? Bueno, acá esto, lo que ya estuvimos viendo, la anatomía básica, ¿no es cierto? La concha calcárea, el pie musculoso ventral, el tubo digestivo completo, la rádula, que es un órgano exclusivo de los moluscos, el cuerpo blando, obviamente. Acá vemos un detalle de la rádula, de este caracol. Acá vemos distintos tipos de rádula. Y acá vemos 4 formas básicas, ¿no? El molusco hipotético ancestral, una almeja, ¿ven? Un caracol con la torsión de su masa visceral. Fíjense que acá el agua entra, baña la branquia y sale el agua. Fíjense que en todos los gráficos están las flechitas que indican la dirección del agua. Y aquí la cavidad del manto, ven que está, digamos, aventral. El agua entra, baña las branquias, este anillo muscular se cierra y el agua sale violentamente por un tubo, que es el sifón. Entonces así logran ese movimiento tan particular de retropropulsión. Siempre las branquias están en esta cavidad, que es la cavidad del manto, que es como una galería que tienen, obviamente, donde el agua puede entrar y salir. Eh, Respiración branquial en la gran mayoría, salvo en los terrestres, que es pulmonar. Alimentación muy variada, carnívoros, por ejemplo, los cefalópodos, la mayoría detritívoros, herbívoros, como en el caso de los caracoles de jardín, que constituyen a veces verdaderas plagas. Algunos, como el pulpo de anillos azules, pueden ser venenosos. La fertilización puede ser externa o interna, obviamente. En muchos, sobre todo en fecundación externa, interna hay espermatóforos, es decir, sacos llenos de espermatozoides, ¿no? Acá vemos, fíjense qué bello los gasterópodos, ¿no? Todo tipo de conchas, estas del género Conus, después búsquenlo, género Conus son bellísima, bellísima. El género Conus es, digamos, muy importante porque se trata de caracoles marinos venenosos, tienen un estilete venenoso que inmoviliza a sus víctimas y después las tragan casi enteras. ¿Ven? Acá vemos gasterópodos cónicos, ¿ven? Estos parecen como conitos de dulce de leche. Acá vemos distintas conchas con la abertura, la mayoría de las veces en la parte derecha, ¿no? De estrógiras. Acá vemos distintos bivalvos, fíjese qué lindas estas vieiras nadadoras. Acá vemos, digamos, un detalle sin la masa visceral, entonces vemos la impresión o la cicatriz que ha dejado la inserción de los músculos aductores. Recuerden que estos músculos que van de lado a lado es lo que mantiene cerrada a las conchas, ¿no? Acá vemos estos dientes
que se corresponden con alvéolos de la otra concha, justamente para evitar el deslizamiento de las dos valvas. Y recuerden que la mayoría son excavadores. ¿Mm? Miren qué bonitos acá estos tres bivalvos, ¿ven? Berberechos verrugosos, bueno, muy, muy lindo, ¿no? Esta es la zona más elevada que se llama umbro, y estas son las líneas de crecimiento concéntricas. ¿No? Acá vemos cefalópodos, fíjense el Nautilus, el único que tiene concha calcárea externa, fósil viviente en peligro de extinción, bellísimo, un calamar y un pulpo. ¿No? El ojo de los cefalópodos en general es muy parecido a un ojo de cualquier animal vertebrado. Acá vemos el detalle de todas estas cámaras, todos estos septos, y el animal obviamente vive en la más grande, y por aquí corre como un canal o un conducto que llamado sifúnculo, que se llena y se vacía de gas. Entonces, cuando se vacía de gas, aumenta el peso específico y el animal baja, se sumerge. Y eh, cuando se llena de gas, el animal disminuye su peso específico, entonces el animal puede ascender. Entonces, con eso logran, digamos, una natación en el sentido vertical, y obviamente que son muy buenos nadadores en el sentido horizontal, gracias a todos estos tentáculos y a esta retropropulsión. ¿Mm? Bueno, como dijimos, los moluscos, muy importantes en el estudio de la paleontología, sobre todo ven los amonites, los belemnites, son todos moluscos que obviamente al tener una concha calcárea pueden fosilizar. Eh, y por último, vemos este documental de Nautilus. Eh, Nautilus es un género de moluscos cefalópodos del que sobreviven hoy en día tres especies. Reciben el nombre común de Nautilus, nombre que comparten con las especies del género Alonautilus, de las que difieren de manera significativa. Se considera al Nautilus un fósil viviente. Taxonomía. Reino Animalia. Filo Molusca. Clase Cefalópoda. Subclase Nautiloidea. Orden Nautilida. Familia Nautilidae. Género Nautilus. Se encuentran exclusivamente en los océanos Índico y Pacífico, y aunque pueden verse en zonas de arrecifes de coral, lo más común es que se encuentren a varios cientos de metros de profundidad y solo asciendan a aguas más superficiales por la noche para alimentarse. A diferencia de algunas especies de calamares o de pulpos, este cefalópodo es más bien pequeño y no suele superar los 20 centímetros de longitud. Y aunque presentan una gran cantidad de tentáculos, unos 90, estos no presentan ventosas, lo cual también los diferencia de sus primos. En el centro de los tabiques que separan las cámaras se encuentra un pequeño tubo muy corto que permite que pase un fino cordón que une todas las cavidades. Este cordón es el responsable de transportar a estas cámaras un gas que secreta el animal y que permite que al llenarse el animal flote más y pueda ascender sin necesidad de gastar energía o descender a su voluntad vaciando las que necesite y llenándolas de agua, usándola así junto al peso de la concha como un lastre que acomoda según la profundidad a la que desea estar. Por la noche asciende a la superficie para alimentarse sobre todo de ermitaños y otros cangrejos. También se les ha observado alimentándose de mudas en las costas, comiéndose todo menos las partes gruesas. Esto les aporta calcio para reaccionar el caparazón. Encuentran la comida detectando el olor de las presas muertas usando los tentáculos sensitivos y después nadan hacia la presa. Agarran la presa con los tentáculos y nadan hacia el fondo para reducir las posibilidades de que otro animal se las. Bueno, bien. Bueno, espero que les haya quedado claro el tema, las partes básicas de un molusco, las características generales del filum, y sobre todo
las 7 clases, ¿no? Las 7 clases que cada una tiene algún detalle que la caracteriza. Recuerden que el órgano casi exclusivo de estos animales es la rádula. Recuerden que son sumamente antiguos, digamos, desde el punto de vista evolutivo. Recuerden que también tiene mucha implicancia, digamos, en la especie humana, desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista recreativo también. También, bueno, algunos digamos, constituyen a veces plagas de jardín, porque son herbívoros fitófagos. Así que bueno, espero que les haya resultado amena esta clase y nos veremos próximamente. Adiós.